todos relativizaban la violencia y como que en cierta forma justificaban la canalización del malestar social a través de la violencia. Cabros, por ejemplo, que tenían 12, 13 años para la insurrección, ahora ya tienen 20. No, en ese momento no entendieron bien lo que estaba pasando. Y ven la película y dicen, esto fue lo que pasó. Y hoy en día yo creo que uno de los problemas que estamos viviendo como sociedad es una crisis valórica moral. Existe un público hambriento, sediento de volver a tener contenido que resuene con sus valores de su cultura tradicional. Pareciera que todo es viable, todo es válido, todo depende. Entonces, no, pues hay cosas que no dependen, hay cosas que son buenas y cosas que son malas. Y tener la fortaleza para poder definir y marcar una línea es lo que hemos perdido como sociedad. Después, ya metiéndome en la industria, supe que efectivamente hay mucho amiguismo, ahí se entregan premios a gente conocida. Se me abre la idea del crowdfunding con esta idea también que se sentía potente, y sentir que tienes el apoyo ciudadano. Eso es muy bonito. Es muy bonito porque en el fondo sientes que estás haciendo algo para alguien. No es para una comisión, ¿cachai? No es para alguien abstracto, no es una plata aparte que te regalaron y que da lo mismo si la devuelves o no, si la pierdes. Aquí yo tengo, por un lado, donaciones, pero por otro lado tengo inversionistas. La gente que financió La Fuente, todos entraron sabiendo que había una alta probabilidad de no recuperar la plata. Uno de esos fue un inversionista que puso 120 millones. Y hace poco supimos, o sea, él me llamó y fue una llamada muy emocionante en realidad, porque me dijo, mira, todo lo que entre como utilidades de mi inversión, quiero que se donen íntegros a alguna víctima del estallido social. O sea, vimos que hay un montón de gente, incluso gente que no tenía ni siquiera 10 lucas y que nos ponía 1.000, nos transfería 2 lucas y que no importa, no quiero nada, pero quiero que se haga. De hecho, Lucho, en el momento que entró a actuar en La Fuente, lo bajaron de otra película al tiro. Lo llamó el director, le dijo, oye, ¿sabes que tú estás en La Fuente? Esa película facha, no, tú no podés trabajar conmigo. No lo puedo creer. Al tiro, la semana que salió el teaser público. ¿La Fuente es una película de derecha? Bienvenido Daniel Vivanco, director de la gran película La Fuente, una película que se estrenó hace muy poco. Encantado de tenerte aquí en el podcast y bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Oye Daniel, a ver, cuéntanos tu historia muy breve, de dónde vienes, cómo terminas en el cine y produciendo esta película. Bueno, yo estudié periodismo, terminé esa carrera y cuando ya estaba tomando los ramos audiovisuales, yo siempre tuve una vocación como por contar historias. Escribía cuentos, qué sé yo, atisbos, bueno, intentos de novelas, así. Pero nunca me atreví a hacerlo a fondo. Y ahí cuando tuve los ramos audiovisuales, como que todo se conectó. La música, el teatro. Y entonces de ahí me pasé directo a estudiar cine. No ejercí como periodista. Y de ahí salí como director de fotografía. Esa fue mi especialidad de cine. Ya. Y saliendo de la escuela de cine armé una productora que hasta el día de hoy es la productora que tengo y me he dedicado todos estos años a eso. Así que ha sido un viaje largo de producción audiovisual. ¿Cuántas películas has hecho? La Fuente es la tercera película. Ya. ¿Y las otras dos? ¿Cuál es? Escritas y dirigidas por mí en ese sentido. O sea, he participado en muchas, 30, 40 películas, tanto como director de foto, como productor, en distintos roles. Ya. Pero mía esta, sí, escrita y dirigida, esta es la tercera. Primero Día 7, proyecto muy chiquitito, hecho con los compañeros de la escuela. Ya. Luego hice El Maltrato, que fue una película que hice mientras vivía en el sur. Yo me fui 5 años a vivir a Pitrufquén, cerca de Temuco. Ah, mire, qué bonito. Y también una película autofinanciada muy pequeña, pero que igual ya tuvo un poquito más de repercusiones. Quedó en algunos festivales, ganó algunos premios. Y ya después, 10 años después, nace esta La Fuente. ¿Y qué te llevó o cuál es el mensaje que quisiste transmitir en La Fuente? ¿Cómo fue? ¿Te despertaste un día en la mañana, me imagino que no, y dijiste voy a hacer una película sobre el estallido social? Un tema que es controversial en Chile, es un tema que es muy vigente. O sea, es algo que todos los que están viendo este podcast lo vivieron sí o sí. A diferencia del gobierno militar y otro tipo de cosas
que ha sido mucho, a mi parecer, la tónica del cine chileno. No sé cuántas películas han salido en relación al gobierno militar. Tiene que ser, no sé, el 30% de las películas tienen que ser relacionadas. El 15%. El 15%. Ya, el 15%. Pero son las más, por lo general destacan mucho más. Son las que se ganan los fondos más grandes, los que están en los premios. Entonces, claro, tiende a parecer de que son la mayoría, pero efectivamente sí, predomina ese tema. Entonces, ¿qué te llevó a ti a pensar que podía ser una buena idea hablar sobre el estallido social y además sobre una historia en particular, que fue la vivencia de Carlos Siri en un punto, la zona cero del estallido social o de la revuelta de alguna forma? Sí, bueno, en ese tiempo esto a mí se me ocurre iba manejando y escuché en la radio lo que le pasó a Carlos. Que él en un momento rescata a una persona que estaba sacando una foto, la mete dentro del local para que no la ataquen y se transforma como en un enemigo de la primera línea. Y en ese momento todo el mundo validaba y justificaba en cierta forma la violencia que estaba sucediendo. A nosotros se nos olvida, pero artistas, periodistas, líderes de opinión, todos relativizaban la violencia y como que en cierta forma justificaban el malestar social, la canalización del malestar social a través de la violencia. Y a mí no me parecía bien. Pues entonces cuando aparece esta historia, este personaje que traza una línea y dice, no, mi local no, yo no lo abandono, esto yo lo cuido, lo protejo, dije, acá hay un símbolo, acá hay un hombre que está haciendo lo que nadie se atreve a hacer. Y ahí me acerco a él y empieza un viaje largo de 5 años casi de trabajo, de guión, financiamiento, hasta que llegaba a la película. ¿Cómo fue tu relación con Carlos? Porque para él también tiene que haber sido extraño. Él fue abandonado y no solamente por el sector político, o sea, fue un abandonado del Estado. Lo dejaron literalmente solo en el combate. ¿Cómo fue ese acercamiento? Y me imagino que Carlos, por su lado, también se tuvo que haber impresionado. Mira, hay alguien que quiere... Sí. ¿Cómo fue eso? No creía al principio. Sí, bueno, efectivamente, como dices tú, esa zona, una declarada zona de sacrificio, entre comillas, por el Estado. Carabineros rodeaba la zona y como que protegía los eventos de violencia que sucedían ahí y sin actuar mucho. Y cuando yo me acerco a Carlos, él está en un estado emocional muy frágil, la verdad. Él está afectado y yo pasé a ser como su terapeuta. Entonces nos juntábamos una vez a la semana en un café. ¿Ya? Él me empezaba a contar su historia, se desahogaba conmigo. Pero mi idea inicial era hacer una historia que recuperara las vivencias de todas las personas del sector. Pero la de Carlos se transformó en una historia tan interesante en sí misma que finalmente terminó basándose mayoritariamente en lo que le pasó a él. Tú, perdón, en el café te juntáis con Carlos y ahí con un cuadernito escribiendo. Exacto. Grababa, ¿Ya? Una grabadora y ¿Ya? cuadernito. Ahí sale la beta periodística en el fondo. Ya, y después de eso, ¿cómo sigue el proceso? Claro, bueno, ¿Tú aparte, recopilas la información? Claro, exacto. ¿Ya? Y encuentro, no sé, 8 o 9 puntos reales que son en los que se inspira la historia. Y a partir de eso yo construí una ficción. Yo estudié cine, he estudiado el guión y me pongo a desarrollar una historia que incluye estos elementos y de otras personas también, no solo de Carlos, que incluye todos estos elementos para construir este personaje que se llama Luca Varela, que es el protagonista de la película. Perfecto, ya. Entonces, después de recopilar información, que te senté en tu casa, en tu escritorio, en tu oficina, donde sea, y decís, ya, perfecto, aquí tengo que encontrar una narrativa, un personaje, que en este caso es Lucas, que es el protagonista, y en torno a todos los antecedentes empezar a inventar la historia, ¿no? Exacto. Que es la parte más creativa, la parte que me imagino que mucha experiencia tenés con respecto a eso. Tiene toda una etapa en el fondo. Tú partes primero estableciendo como un tema, después desarrollas una breve sinopsis, después vas como escalando hasta que haces como un cuento que se llama El Tratamiento. Ese tratamiento después se transforma en una escaleta que ya son escenas. Y después ya empieza a incorporar los diálogos y empiezan a aparecer las versiones de guión 1, 2, 3, nosotros terminamos grabando con la versión 12 del guión. La versión 12 del guión. 12. O sea, escribiste 12 guiones, o sea, 11 guiones antes Sí. del guión final. Claro, a veces se borra una escena, cambia un diálogo, se elimina un personaje, son cosas menores. Pero claro. ¿Cuánto es en texto? Debe ser una cuestión más o menos gruesa, porque uno ve una película. ¿Cuánto dura la película? La película dura 2 horas. 2 horas, ya. Uno ve 2 horas y efectivamente, pero detrás de eso
hay un montón de indicaciones escritas. Me imagino que está todo escrito. Debe ser un libro más o menos grueso, ¿no? O sea, el guión en sí, existe como una regla en el cine que es 1 a 1, en el fondo. Una página, 1 minuto. Perfecto. Entonces, si tú tienes 120 minutos, en el fondo es un guión de 120 páginas. Ah, mira, qué interesante. Claro, suele funcionar así y uno dice, no, pero sí, calza, suele calzar. Entonces tú, por ejemplo, las películas, la mayoría son guiones de 90 páginas, 1 hora y media. Cuando tú dices el guión está todas las palabras que dicen los personajes. El guión tiene una estructura muy definida. En el fondo, tú en los párrafos describes acciones en presente. Ya. Y están los diálogos de los personajes. Eso es todo lo que tiene. Y alguna indicación de margen, cámara, ¿no? Pero muy poco. Ya. Ahora, es un formato de trabajo. No es una obra literaria. Entonces, es una herramienta. Por lo tanto, a algunos efectivamente les gusta poner acotaciones de cámara o acotaciones actorales. Pero en general tiene ese formato de acciones en presente y diálogo. Y toda la otra parte técnica va en otros guiones. Está el guión técnico, está después la propuesta de fotografía, de arte, la de sonido. Todos esos son otros documentos que en conjunto forman lo que se llama la Biblia, que es un documento así grueso donde está toda la información de la película y esa es la base a la que recurren todos para ver el proyecto. Ya, y tu función como director, me imagino, es la coordinación de todos estos... todos estos libros de alguna forma y decir, perfecto, aquí pasa esto, no, aquí corrige acá y la coordinación, planificación, me imagino, de toda la escena, ¿o no? Claro, o sea, yo aquí en este caso cumplía 2 roles. El productor ejecutivo, en el fondo estaba encargado como del negocio y de la gestión del proyecto, y por otro lado tenía el rol de director. Y ese rol, claro, es la persona que tiene como la visión, en el fondo, la mirada macro del proyecto. Y efectivamente es el que dice, sí, no, esto va, no va, y da ciertos lineamientos para que todo tenga una coherencia. Perfecto. Oye, Daniel, ha habido o ha generado revuelo, creo, el tema. Y yo diría principalmente por lo que hablamos antes, que es un tema que está vivo de alguna forma. En ese sentido... muchos han dicho que es una película de derecha. ¿Tú qué es lo que dirías con respecto a eso? ¿La Fuente es una película de derecha? Bueno, es complicado ese tema porque, bueno, esas categorías de derecha e izquierda pareciera a veces que están un poco agotadas. Pero si entendemos la derecha como preferir el libre mercado, la libertad, la responsabilidad individual, un Estado más pequeño, la importancia de celebrar a los emprendedores y a los empresarios, sí, es una película de derecha, efectivamente. ¿Por qué? Porque se para desde el punto de vista de un empresario y no busca ahondar en las motivaciones que justifican la violencia o las manifestaciones sociales. Se enfoca en una víctima que en este caso es el dueño de una empresa. Entonces sí, tiene esa mirada. Ahora, la campaña publicitaria se enfocó en eso, aprovechamos la situación del contexto actual para invitar a la gente a que se entusiasme, pero la película es una historia humana. Al final, si tú vas y la ves, te vas a dar cuenta que es bien ecuánime en cuanto a la presentación del fenómeno. Y yo siento por lo menos que no se carga a un lado. Ahora, solo por el hecho de estar enfocada en un empresario, se podría catalogar como una película de derecha. Pero yo no lo haría así. Hay una crítica, no solamente con una visión que uno podría pensar que es de derecha, sino que hay una crítica al Estado, a los partidos políticos, porque al final, como decíamos antes, en este caso, Carlos, que es el dueño de la antigua Fuente, se llama Antigua Fuente, lo dejaron solo. Entonces, y tengo la impresión que efectivamente el relato viene desde ahí, desde una vivencia humana, desde la desesperación, desde la rabia, desde haber creado un negocio y que por circunstancias que tú no tuviste nada que ver, te lo hicieron bolsa, dejaron de ir cliente. Me imagino que fue una situación muy tensa emocionalmente. Por lo tanto, es una película que narra una situación humana.
que le puede pasar a cualquiera, sea derecha, Así izquierda, del centro, no sé, de grande, chico, feo, bonito, a lo mismo. Es una realidad humana que nos puede pasar a cualquiera. Así es. Sí, eso yo creo que es lo que la despega del tema político. Y las personas que, como decía, la campaña se ha enfocado un poco en eso para aprovecharnos de la contingencia. Pero las personas que han ido a verla salen con eso, salen muy conmovidas y muy emocionadas porque finalmente se dan cuenta que esta es la historia de un hombre que está superado por todos los flancos. Y eso le puede pasar a cualquiera. No es una mirada ni de izquierda ni de derecha. Oye, y volvamos un poco a lo que hablamos al principio. El 15% de las películas hechas en Chile están relacionadas con el gobierno militar, ¿ya? ¿Cuál es tu mirada con respecto a eso? ¿Por qué todas las películas, o la gran mayoría de las películas en Chile, podrías denominar, a mí no me parece bueno el concepto izquierda-derecha, porque creo que es más profundo que eso, pero ¿por qué en Chile la gran mayoría de las películas son de izquierda? ¿Cuál es el fenómeno? ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo la hipótesis que en el fondo la izquierda como concepto pareciera tener el bien de su lado. En el fondo, que son los que quieren repartir los bienes entre los pobres, que se preocupan, que tienen como una consideración social. Entonces eso los hace estar como ser los buenos en ese sentido. Y todos los artistas quieren estar del lado de los buenos porque quieren ser queridos en el fondo, quieren tener audiencia. Entonces suele pasar que los artistas se inclinan por ese lado porque viven de un público, viven de un aplauso, viven de la aprobación de los otros. Entonces yo creo que por ahí va la cosa en el fondo. Y eso es algo que está mal entendido en el fondo, porque yo creo que tanto derecha como izquierda buscan el bien común, solo que proponen caminos distintos y yo creo que históricamente se ha demostrado que las ideas que son más cercanas a la derecha son los que traen más riqueza a los países y ayudan a sacar más gente de la pobreza. Y lo que pasa es que pareciera que no es como directo, no es de forma directa, entonces tienden a tener ese estigma de que los de derecha son los malos, los fríos, los que piensan solo en la plata. ¿Hay algo de eso en las escuelas de teatro? Porque al final los lugares donde se forman los actores y las actrices tienden también, me imagino, a tener un sesgo. O sea, es muy raro. Hay casos, y yo creo que más todavía con la contingencia mundial, el péndulo se ha ido yendo un poquito más al centro y hay películas como que lo vamos a hablar. Sonido Libertad, por ejemplo, que fue un exitazo. O yo diría que el caso más emblemático es La Pasión de Cristo, que también fue un caso muy emblemático a nivel mundial de películas que fueron totalmente rechazadas por un sector y principalmente por la industria cinematográfica que principalmente está, o al parecer está más gobernada por gente que tiende a pensar o con pensamientos más de izquierda. Entonces yo diría que el péndulo se ha ido un poquito moviendo, pero hay espacios para formar personas que estén dispuestas a hacer cualquier tipo de personaje, ya sea una película con una visión más de derecha o más de centro. ¿Existe ese espacio hoy en día en las escuelas de teatro? ¿O tú dices, este espacio está totalmente tomado por la izquierda? Primero, si lo vemos desde el punto de vista del público, es muy interesante lo que tú dices de estas películas como Sound of Freedom, ¿no es cierto? Porque también la izquierda tiene históricamente un vínculo con el ateísmo. Entonces, y hoy en día yo creo que uno de los problemas que estamos viviendo como sociedad es una crisis valórica moral. Y eso tiene que ver un poco con la pérdida de estos valores occidentales, tradicionales, cristianos. Entonces, yo creo que existe un público hambriento, sediento de volver a tener contenido que resuene con sus valores de su cultura tradicional. En ese sentido, más conservadores. Y eso implica, por eso esas películas fueron un éxito. Porque hay un público que está hambriento y sediento de ese contenido, de esas obras.
Y bueno, La Fuente se inscribe en esa línea, en el fondo. Propone justamente rescatar esos valores. Ahora, como dices tú, en las escuelas, en las universidades, los docentes, predomina lo otro. Pero eso es difícil de pelear con eso, la verdad. Bueno, ahí es como que el rol a lo mejor del Estado podría ser más activo, en el fondo. Lo que está pasando, por ejemplo, en los colegios, con los profesores, en el Instituto Nacional, los overoles blancos, Sí. todo eso, es tremendo, porque ahí tú tenés profesores, directores de colegio. Ahí tenía un tema bien, Tremendo. bien interesante. De hecho, yo diría para hacer una película, Sí. porque es un tema súper candente y es un tema que yo diría que en general la gente está totalmente en desacuerdo. O sea, habrá un grupo extremo que validará la violencia. Hay profesores que estuvieron a punto de morirse, o sea, estuvieron quemados, quemaron, o sea, claro. los quemaron. O sea, es una cuestión que es una... no sé, son como bárbaros, ¿me entendés? O sea, un alumno que queme a un estudiante Y es que no lo algo expulsan, ni siquiera lo expulsan. ¿Me caché? o sea, O sea, que, es como- que no pasa nada. No pasa nada. Que no pasa nada. Ah, sí, Entonces, po. efectivamente, yo creo que eso, en términos muy generales, cualquier chileno normal, común y corriente, está totalmente en contra. Y es evidente porque es como de sentido común. Sí, pero es que eso es justamente la crisis que estamos viendo. Y yo creo que ese es uno de los temas más de fondo. Es la crisis valórica, esta relativización moral. De que pareciera que todo es viable, todo es válido, todo depende. Entonces, no, pues hay cosas que no dependen. Hay cosas que son buenas y cosas que son malas. Y tener la fortaleza para poder definir y marcar una línea es lo que hemos perdido como sociedad. Entonces, justamente yo creo que los líderes que logren trazar esas líneas entre el bien, la verdad, lo que es bello, lo que es feo, van a tener muchos seguidores. Porque la relativización moral está destruyendo las sociedades. Así que sí, pues mi película se inscribe en eso, se inscribe en esa línea y es el proyecto a largo plazo. ¿Cuál es tu opinión sobre Sonido Libertad, Sound of, No la he Sound visto. of Freedom? No la he visto. Sé perfecto de qué se trata, Ya. del tráfico de niños. Sí. De hecho, uno de los temas que me interesa tratar ahora es ese, Ya. en la próxima película. Quiero hacer algo relacionado con carabineros ¿Ya? y con el tráfico de niños. Y estoy ahí esperando que llegue la idea, que llegue, porque como que los proyectos de cine son tan largos, 5 años, 4 años, que yo tengo muchas ideas ahí en el papel anotados, esbozos de guiones, pero cuando aparece la idea tiene como una cierta luz, ¿cachai? Como que dice, ya, esta es. Porque tiene que mantenerse esa chispa durante mucho tiempo para sostenerla y no terminar odiando el proyecto. Me imagino. Yo con La Fuente todavía estoy enamorado del proyecto, a pesar de todos estos años. Todavía estoy entusiasmado con la película, todavía me gusta. Y eso no pasa con todos los proyectos, no pasa con todas las ideas. ¿Te gustaría o podría ser que Daniel Bianco esté en el futuro dirigiendo como Angel Studios Maravilloso. Lo encuentro- a nivel latinoamericano? Ese proyecto lo encuentro fantástico. De hecho, la metodología de financiamiento que tuvo esta película... Es que crowdfunding. Claro, una parte de crowdfunding, Sí. en el fondo, lo encuentro genial, genial, porque en el fondo, yo antes de esto, años atrás, postulaba a los fondos del Estado, no tenía la lógica típica de... Y siempre chocaba con una pared, las ideas rebotaban, recibía evaluaciones muy dispares. Después ya metiéndome en la industria supe que efectivamente hay mucho amiguismo, ahí se entregan premios a gente conocida. Entonces ya en un momento como se me abre la idea del crowdfunding con esta idea también que se sentía potente y sentir que tienes el apoyo ciudadano. Eso es muy bonito. Es muy bonito porque en el fondo sientes que estás haciendo algo para alguien. No es para una comisión, ¿cachai? No es para alguien abstracto, no es una plata aparte que te regalaron y que da lo mismo si la devuelves o no, si la pierdes. Aquí yo tengo, por un lado, donaciones, pero por otro lado tengo inversionistas. ¿Cómo se financia una película así? ¿O cómo la financiaste derechamente la fuente? ¿Cómo es? Claro, ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento? La fuente de la fuente. Eso. Claro, por una parte tuvo crowdfunding tipo donaciones, ¿Ya? de aportes menores, ¿Ya? que iban desde 10.000 hasta 50.000.
Y tenía cierto... De 10.000 a 50.000 dólares. No, peso. Peso, ya, Peso, perfecto. muy chiquitito, muy chiquitito. Son micro... Micro, y eso implicaba salir en los créditos, tener un afiche, una entrada para la premier. Perfecto. Y con esa ¿A figura... través de alguna plataforma, de algo? No, creé una página web y a través de esa página web le hicimos. Perfecto. Y por medio de ese mecanismo levantamos 40 millones. Perfecto. Pero con una atracción gigante en el fondo. Vimos que hay un montón de gente, incluso gente que no tenía ni siquiera 10 lucas y que nos ponía 1.000, nos transfería 2 lucas y que no importa, no quiero nada, pero quiero que se haga. Y con ese apoyo, en el fondo, ya construimos una estructura societaria que nos permitía, en el fondo, tener inversionistas. Perfecto. Y ahí entró ya capital más grande que permitió financiar el proyecto, que son proyectos caros. ¿Cuánto sale? Esta película en particular son 500 millones. Perfecto. Entonces juntamos 40 de forma ciudadana y el resto se levantó con inversionistas privados que ya son socios de la película. Perfecto. Que los otros 460 millones que llegaron personas particulares, llegaron empresas no, como... personas particulares. Y que te dijeron, ya, Daniel, aquí tenías, no sé, 50 millones más. Exacto. Y montos desde 1 millón a 5, a 10, 15, 50, 100. Ahí esos son más o menos los montos que entraron. Ya, perfecto. Y se configuró ahí una SPA en el fondo con acciones y cada uno tiene su participación con una serie de acciones. Pero hay alguien que te dijo, ¿sabéis qué? De los 460 millones que te quedaban, oye, yo te voy a poner, no sé, 100, 200... Hubo 3 grandes. ¿Ya? Uno de esos fue un inversionista que puso 120 millones. Chuta. Y hace poco supimos, o sea, él me llamó y fue una llamada muy emocionante en realidad, porque me dijo, mira, todo lo que entre como utilidades de mi inversión, quiero que se donen íntegros a alguna víctima del estallido social. O sea, ese es el nivel de personas que se involucran en causas que son importantes, ¿cachai? Es un gallo que tiene una visión de país, que es un patriota. Yo le digo así, tú eres un patriota, a ti te importa Chile. Sí, yo hago estas cosas por Chile. Y estamos por medio de la multigremial buscando a esa persona o a esa empresa pyme que se beneficie de ese capital. Tú cuando haces un aporte recibes, me imagino que no es como donación. No. Es una suscripción de acciones. O sea, tú compras acciones de la SPA dueña de la película. No, o sea, la película en sí misma es una SPA. Ya, perfecto. Exacto. Y por lo tanto, esa persona que puso 120 millones de pesos no tuvo ninguna franquicia, o sea, invirtió en una SPA común y corriente. Así es. Wow. No, es impresionante la generosidad de algunas personas. Y los otros dos grandes fue más o menos parecido. Es un espíritu altruista, un espíritu de creación de valor. Sí, uno de ellos también, que puso 80, también tiene una dispuesto en el fondo a que no recuperara la plata, pero interesado en que la historia existiera. Y el tercero que puso 100, otro que puso 100, no, él vio algo comercial y dijo, no, aquí puede que la rompamos y que nos vaya bien. Estaba interesado en la parte de los números. Pero también todos conscientes de que es una inversión de alto riesgo. Como la gran mayoría de los negocios, hay una inversión inicial, que en este caso fueron 40 millones reunidos con muchas personas, un apoyo ciudadano, y después hay 460 millones que fueron financiados por distintas personas con ticket un poco más alto. Pero hasta el minuto ahí es puro gasto, pues es pura inversión. ¿Cómo se rentabiliza una película? Claro, la película tiene varias ventanas para rentabilizar. Por un lado, la primera, no hay un orden. En este caso, como lo hicimos nosotros, fue primero ir al cine, que es lo que estamos ahora desde el 4 de diciembre en salas. Y ahí, en el fondo, tú como productor, el cine en el fondo es el que te da el espacio. Tú compites ahí por un espacio. Ahora estamos compitiendo con Zootopia 2, por ejemplo. Súper difícil. Sí. ¿Me cachai? Y con Five Nights at Freddy's 2, que también se han robado el mercado en el fondo. Entonces el cine ahí elige a quién pone, ahí negocia con el distribuidor, que en este caso es Cinecolor, para tener espacios, pantallas y horarios. Cinecolor, perdón, ¿es el que agrupa los cines? ¿O? No, Cinecolor es la distribuidora. Perfecto. La distribuidora. En el fondo, el exhibidor es el Cinépolis. Cinemark, exacto. La distribuidora tiene el control de la película y
programa, convence al cine de que metámosla en este horario, en esta sala, tantos espacios. Y semana a semana el cine va viendo el rendimiento. Y si tú llenas salas, te dan más espacio, más horario. Y si estás yendo mal, empiezan a entrar otras películas y te empiezan a desplazar hasta que sales. Perfecto. Así funciona. Perfecto. Y ¿cuántas salas te dieron al principio? 20. ¿20 salas a lo largo de Chile? De todo Chile, claro. La mayoría en Santiago, sector oriente. Ya. 3 o 4 regiones. Está Antofagasta, está Temuco, Puerto Montt, Talca. Perfecto. No estaba Viña, por ejemplo, igual, porque es gigante ese mercado y recibía muchos mails de gente que la quiero ver. Bueno, ahora estamos en Viña desde mañana. Perfecto. Pero a las 10:30 de la noche, un lunes... ¿A dónde están? Cinemark. Cinemark de Viña. Del mall tiene que ser. Sí, del mall. Claro, Marina creo que se llama el mall. El Marinauco, sí. Sí, ahí. Pero en un horario malo, me caché. O sea, me dieron el lunes y el martes a las 10:30 de la noche. La película dura 2 horas. Sí. Entonces imagínate, ¿quién va a ir a las 10:30 para salir a las 2:30, llegar a la 1 a su casa? Les pide mucho al público, es un sacrificio muy alto. Porque los horarios buenos son a las 6, las 7 y a las 8. Esos son los horarios premium. Fin de semana, todo el día es bueno. Ya. Bueno, y de ahí, tú como productor, bueno, el cine se lleva gran parte de las ganancias, luego el distribuidor se Perdón, lleva... el cine que te cobra una comisión... porque, a ver, el cine cobra la entrada. Cobra la entrada. Claro. Y de la entrada a ti te pasa un porcentaje. De exacto. A mí me llega $1 por entrada, promedio. O sea, Luca por entrada. Chuta. O sea, te caes con un 20%. 20%. Sí, 20%. Wow. Y estamos hablando de que piensa, si con 500 millones redondeamos, que costó la película. Si quisiéramos recuperar la inversión solo en cine en Chile, tendríamos que llevar 500.000 personas. Wow. Es harto. Es demasiado. O sea, llegar a 500.000 personas en Chile... No, hace años que no pasa. O sea, ha pasado históricamente. Han películas... Kramer, por ejemplo, llevó 1,5 millones. Ya. No sé, Sin Filtro, Nicolás López también lleva 1.800.000 personas. Pero el streaming ha golpeado muy fuerte. Y el cine, en el fondo, la gente está yendo a ver al cine los grandes hits y que ameritan ese nivel de despliegue, ¿me cachai? Avatar, obvio. Zootopia. Bueno, Avatar 3 viene ahora, por ejemplo, dentro de la semana que viene y seguramente nos va a sacar del mercado porque más encima una película que dura 3 horas y media. Entonces la voy a exhibir 2 veces al día nomás. Así que no, va a estar duro. Así que vayan a ver la película ahora. Eso. Oye, entonces... hablemos de fuente de ingreso. Cine es uno que... Esa es la primera ventana. Es la primera ventana. Claro. Después, ¿qué viene? Después, en nuestro caso, nosotros la ruta que vamos a hacer es ir a festivales. Ya la mandamos a festivales de clase A, que se llaman. Hay distintas categorías de festivales. Ahí están los famosos, bueno, Berlín, qué sé yo, Venecia, Toronto. El más el que, o por lo menos uno más conoce o escucha, es Cannes. Claro. Cannes es muy difícil entrar. ¿Ese tipo A o claro, sí. A plus? Y aparte es el mercado más grande de Europa de donde se transan en el fondo negocios. Está el festival por un lado y en paralelo está el mercado, que es clave. Y está el American Film Market, que es el de Estados Unidos, que también es el otro grande. Ya, tú vas a los festivales. Claro. ¿Por qué el festival es una fuente de ingreso? Más que una fuente de ingreso, es una fuente de creación de valor. Ya, es difusión al final. Difusión, pero valor. Ya. Porque en el fondo no es lo mismo tener una película que se estrenó en Chile a tener una película que ganó el Oso de Berlín. Perfecto. Ya ahí tu película se multiplica su valor por 5. Entonces, tú tienes que hacer esa pasada porque nunca sabes si es que a lo mejor efectivamente tienes un premio o la mera selección ya te crea valor. Y ahí, déjame hacer un paréntesis, Daniel. Sí, claro. En el tema de los festivales, también da la impresión que están súper cargados para todo el mundo woke, para toda la izquierda. Sí. Yo me acuerdo perfecto que una vez fui a ver una película al cine y le dije a mi amigo, oye, esta película ganó... creo que Cannes, Gomorra, era una película, me acuerdo, italiana. ¿Gomorra? ¿Ah? ¿Gomorra? Gomorra era. Ah, ya, perfecto, ya, sí. Gomorra. De Mateo Garrone. Ya. Yo nunca en mi vida había visto una película tan mala, horrible. O sea, que mis amigos todavía se siguen riendo en mi cara
Porque yo vi que efectivamente se sacó un premio, un súper buen premio, y dije, oye, esta película debe ser muy buena. La sinopsis parecía buena, y dije, oye, vamos, que yo en verdad me quería parar al minuto 40, 50, porque era una lentitud y una fomedad impresionante, con ningún mensaje, con nada, era como, no sé, era como perder el tiempo. Y después de eso dije, ¿sabéis qué? Chao con estos festivales y todos estos premios, porque efectivamente se le están dando a cosas que son, no sé, alternativas, cuestiones que en verdad no conectan, no conectan por lo menos conmigo. Al final, claro, muchas veces se tiende a premiar lo que va más con la agenda woke o con ciertas ideas, que premiar las películas que realmente son intrigantes, son interesantes, son que te dejan un mensaje o motivante. Entonces, ¿pasa también eso con los festivales afuera? Sí, es que claro, están esas dos líneas que dices tú, justamente. O sea, por un lado, hay una agenda valórica, como dices tú, progre, que es la que predomina. O sea, piensa solamente que en Cannes aplaudieron, porque siempre sale esta noticia como se aplaudió 15 minutos de pie a la película. Bueno, pasó con el documental de Patricio Guzmán sobre la insurrección de acá de Chile. Y que la romantiza, crea todo lo que sabemos en el fondo. Entonces, claro, que La Fuente vaya a quedar en un festival así es difícil, pero no se pierde nada con intentarlo. Ya, entonces esa es la segunda como acción como de creación de valor, sí, que dijiste tú, que tiene sí, que ver con intentar hacer un esfuerzo. A veces las cosas se alinean y de repente pasan las cosas. Sí, sí, porque como te digo, la película, a pesar de que se inscribe como en la campaña como una película más de derecha, si tú la vas a ver, habla de una historia humana. Entonces eso a lo mejor puede, en cierta forma, entrar como por el ladito y salvarse. Ya. Y que entre un festival. Y efectivamente, como dices tú, los festivales también predominan obras de arte. Entonces no necesariamente la obra de arte es una obra comercial. A lo mejor, claro, efectivamente son películas un poquito más lentas, son un poquito más densas, que a lo mejor no es el entertainment puro gringo. Sí. Entonces eso también a veces es de un público más de nicho. Perfecto. No es tan masivo. Ya, después de eso, nos vamos a los festivales. Ahí va a ir tú, va a ir tu equipo, claro, y va a ser algún road trip alrededor de varios festivales. Exacto. Ya. Y ahí mismo... Ahí, perdón, hasta el momento seguimos gastando. Seguimos gastando, porque hay que comprar los pasajes. No, los festivales clase A te invitan. Ah, ya. Te invitan. ¿Y ya ¿tú crees que van a ir a algún festival tipo A? Ojalá. Por lo menos hasta ahora la película está postulada a Berlín. ¿Ya? Y a Locarno. Esto en Suiza. Y te avisan. Te avisan. Ahora en enero avisan Berlín. Perfecto. Ya, vamos a estar ahí atentos entonces. Sí, sería maravilloso. Porque, y los festivales tienen perfiles, ¿me cachai? Berlín tiene un lado un poquito más político. Entonces, por lo tanto, es muy afín a la película. Podría ser. Ya. Bueno, y Locarno tiene mucha afinidad también con el cine chileno. Entonces, hay ciertos festivales que funcionan. Perfecto. Y ahí mismo en los festivales están los compradores. Entonces, y hoy en día el que paga fuerte es el streaming. Entonces, si tú te ganas un premio, tú vas ahí, te sientas en la mesa a negociar con Netflix, con Amazon. En este caso, antes era HBO. Ya lo compraron. Lo compraron. Lo compró Netflix. Lo compró Netflix. Así que en paralelo estás sentándote todo el rato así en oficinas a negociar. Llega el señor Netflix y te dice, oye, Daniel, me interesa tener esta película en mi plataforma. ¿Eso? Ahora, también ahí existe una figura que es el intermediario. Tú no te sientas directamente con el señor Netflix. Existe el agente de venta. El broker. El broker. Es el primero que se acerca, el broker. Chota, ya empezamos a cortar la colita. Sí, pues. Pero él es el que filtra y en el fondo te asegura el deal. Tú como productor es muy difícil porque es un cacho para Netflix, como el estar lidiando con productores individuales. El broker llega con un paquete de películas. Y entonces arma como... Y ahí le conviene más a Netflix o al streaming que esté comprando. ¿Ese broker se alimenta de qué? De cómo le fue, imagino, en el mercado local, en este caso en Chile, y también imagino lo que dijo el festival, pues si gana algún premio. Exacto. No, y también por mucha guata. Ellos están viendo películas ahí, pues. Ya. A lo mejor no está, por ejemplo, en una categoría competitiva. Está en exhibición, que también es bueno. Está, por ejemplo, podría quedar en Berlín exhibición, que en el fondo no puede ganar ni un premio, pero está en el festival. ¿Cachai? Perfecto. Y estos gallos la ven potencial comercial y se acercan y te dicen, ya yo puedo venderla. Perfecto. ¿Cuáles son los principales
Netflix es uno que ahora compró HBO, por lo tanto ya HBO deja de ser un partícipe del mercado. ¿Quién más te queda? Está Amazon. ¿Te queda Amazon ya? Amazon, está uno que se llama Movie. ¿Ya? Movie, que ese es bien bueno porque es como que tiene un foco más en cine más de arte, por así decirlo. Perfecto. Y esos son los agentes que quedan. Perfecto. Ya, entonces... Disney. Disney. Pero sí, Disney también, Disney Plus. Ya, que Disney a todo esto ha cambiado su estrategia. Sí, se dio de cuenta. una estrategia muy progresista, muy sobre ciertos temas relacionados, por ejemplo, con LGTB y todo eso. Se dio cuenta que al final, oye, los clientes son los papás y no son, y no son estas comunidades que más allá si uno está a favor o en contra, pero se dio cuenta que efectivamente estaba metiendo las patas y tuvieron que recular y echar para atrás porque le está yendo pésimo. Le está yendo pésimo. Pésimo. Está a punto, Sí. a punto Bueno, ahí casi a está punto la de- famosa frase, pues. ¿Cómo se llama? Go woke, go broke. Ah, sí. Sí, se dieron cuenta en carne propia. Sí. Sí. Bueno, eso es bueno. Es bueno Sí. porque en el fondo se alinea con algo que es de mucho más sentido común. Sí, al final es eso. Ya. Entonces, uno se junta con estos brokers y los brokers te tratan de posicionar en estas 3 o 4 plataformas de streaming que son las Claro. más conocidas. Exacto. Ya, y ahí, ¿qué es lo que pasa? Ahí tú haces un deal, por lo general, entre 3 a 5 años ¿Ya? de distribución total. Cuando ellos son dueños de la película por ese periodo. Y eso implica un monto más o menos alto, que puede ir entre los 100.000 hasta 300.000 dólares. Si ya ganas un premio grande, ganas Cannes, ganas Berlín, puede llegar a más incluso, 500.000. Y ahí ya superaste tu barrera de costo. ¿Cuál es el modelo ahí? ¿Qué es lo que te dicen? Por ejemplo, pensemos que cerraste con Netflix. ¿Cuál es el deal ahí? ¿Cuál es el acuerdo? ¿Por reproducción? No. ¿O no? Yo te pagar un montón de plata ahora, un fijo. ¿Cómo Así es? funciona Netflix, por lo menos. Los casos que yo he sabido, Te compra la película. te compran la película por un periodo de tiempo determinado, tú le entregas la copia con todos los subtítulos, todos los doblajes que sean necesarios y él la sube a una plataforma. ¿Ya? Y tú no puedes hacer nada con la película sin la autorización de ellos durante esos 3 o 5 años. Tú no puedes hacer nada. ¿A qué se refiere eso? ¿A que Venderla, exhibirla. O no, puedes hacer exhibiciones a lo mejor de difusión, pero con autorización de ellos. en el fondo. O sea, te compran la derechos. película completa, todos los derechos, Todos los derechos, por un periodo de tiempo. que son 2 o 3 años. 3 a 5 años. 3 a 5 años. Claro, y por territorios también. Eso también influye, porque a veces, por ejemplo, ya te compran para que se vea solo en lugares de habla hispana. Entonces eso implica un pago menor. Territorio mundial, que va a estar en Netflix en todos los países del mundo, en todos los idiomas, eso tiene otro valor. ¿En cuánto te pueden comprar la fuente, por ejemplo, según tus estimaciones? Así como hasta ahora, 100.000 dólares. Perfecto. Si llega a ganar un premio, si llega a crecer, puede ser hasta 500.000, 600. Incierto. Ya. Es decir, depende de la escala que llegue. 500.000 personas en Chile para recuperar la inversión. Así es, ¿Ya? sin ganancia. Sin ganancia. O sea, Sin solamente recuperando lo que tú levantaste. Así es. Con muchas personas y después con estos tickets un poquito más grandes. Después. Disculpa, pero por eso el cine en general, y por eso patalea mucho el medio del arte, funciona con tanta subvención. Con soft money, que se llama. Plata en el fondos del Estado que no tenéis que devolver. ¿La fuente recibió No, alguna plata del Estado? Cero. Cero. Ese fue el proyecto. El proyecto inicial fue hacer un proyecto que no usara impuestos para financiarse. Perfecto. Ya, entonces, seguimos con la cuenta de la vieja. Si es que logramos juntar a 500.000 personas, lo cual es difícil en Chile, Difícil, que muy vean la difícil. fuente. Ejemplo, la película más vista, las 3 películas más vistas en este año, chilena, son Denominación de Origen, un documental falso sobre la longaniza. ¿Ya? No sé si lo cacháis, pero No lo he visto. es bien cómico y le fue bien. 50.000 personas. Ya. Me rompiste el corazón, la historia de la negra Esther de Boris Cuercha, va en 60.000. Y el hit del año, documental de Colo Colo 100 años, que todavía está en cartelera, que ya la última cola está saliendo, va como en 80.000. Wow. Son los hits chilenos del año. O sea, la película que más se ha visto en Chile, 80.000. 80 palos para el productor. 80 palos para el productor. Ya, entonces, si nos ponemos el mejor de los casos, pongámonos como el hit de este año, 80.000. Vamos en 80. Ya no fue ya.
¿Ya? Ya no Ya, fue. listo. No. Después nos vamos a los festivales, Sí. idealmente ganando un premio, y después de eso vamos a esta plataforma de streaming a vendérselo, que podría eventualmente ser 100, 200. Ese es el modelo Netflix. Ahora, Ya. el Amazon tiene otro modelo que es por view, Perfecto. que también es interesante, que te pagan un fee mucho más bajo, inicial, puede ser 30.000, 50.000 dólares, pero te pagan 500 pesos, Por visualización. claro. Pero no es una visualización cualquiera, o sea, tiene que pasarlo la hora. Perfecto. Si el gallo vio 10 minutos y la cambió, no te pagan. Tiene que ser una persona que vio más de una hora, ponga. Perfecto. Inclusive cuando uno, porque si no me equivoco, uno puede arrendar la película. Si También, uno- ese es otro modelo. Ya, es otro modelo, ya. Ese es otro modelo. Perfecto. No, pero este caso es por view. En el fondo está disponible gratis en Amazon y por cada persona que más de una hora te llega un monto. En esos casos, ¿habría exclusividad con una de ellas? ¿Tú puedes estar en Netflix y en No, Amazon? no puede estar en dos. Excepto que sea ahí, no sé, Batman. Claro, exacto, claro. Ya. Ahí tú tenías un poder de negocio mucho más alto porque quería un súper hit y le conviene a todos, no importa, a lo mismo la plataforma que esté, le conviene tenerte. Ya, perfecto. Claro. Ya, y ahí tú vendes los derechos de la película por 3 a 5 años. Ajá. Perfecto. Y ahí después que sigue, no hay posibilidad, ya no existe que el DVD, no existe nada. Sí, todavía existe, pero muy poco, ya está casi muerto. Eso es más para coleccionistas, gente como que, pero es marginal. Perfecto. No, lo otra ventana que hay, que puede ir en paralelo al streaming, es la distribución en salas de cine internacionales. Perfecto. Eso también es bueno. Por ejemplo, en el mercado latino en Estados Unidos es grande, o México, España también. Es difícil entrar, pero también ahí podéis tener un margen interesante. Y ahí no es por cantidad de gente que va, sino que llega un distribuidor de cine mexicano y te dice, ya, tenía Lucho Ñeco, que la gente en México lo quiere, lo conocen, ya, te compro los derechos de exhibición de la película en $50.000. Y él tiene el derecho para meterla en el cine de México, en todas las salas. Y ahí él ve cómo le va. Perfecto. Si le va bien y supera los 50.000, cosa de él. Y ahí te pagan un fee. Y eso puede ser en muchos territorios, tanto en salas, como te decía yo, del mercado latino en Estados Unidos, que es grande, de gente que habla español, en España y toda Latinoamérica. Podría llegar a Perú, qué sé yo, Argentina, otros territorios. O sea, el hacer una película y que sea algo rentable, porque uno podría decir, ¿sabes qué? Yo como inversionista voy a poner plata porque me interesa que se cuente la historia, me interesa, o sea, hay un fin más allá de ganar plata. Pero si uno pensara simplemente Como negocio. como negocio, es mal negocio. Sí. O sea, hoy en día es mal negocio hacer una película en Chile. Sí. O sea, la fuente salió cara para los márgenes chilenos. O sea, piensa que La Ola, no sé si la conocen, la de película de Sebastián Lelio, ¿Ya? que estuvo ahora en el cine, que habla sobre como la ola feminista. ¿Ya? Un musical gigante. Costó $8 millones. 8 millones de dólares. Con plata afuera, tiene otros fondos. No es plata solo chilena. Y en Chile la fueron a ver 10.000 personas. Wow. Pero ganó Cannes. No ganó, pero estuvo en Cannes. Entonces ahí yo no sé cómo funcionan esos modelos de negocio a tan gran escala. No sé qué ganan los productores que invirtieron en esa cantidad de plata, cómo recuperan su inversión. O si van a pérdida ahí, pero recuperan por otro lado. Que yo creo que esto es agenda. También, po. Que Eso es lo agenda que dices tú. Entonces, bueno, es Soros con todas sus formas. yo creo que la o gente sea, que financió la fuente, todos entraron sabiendo que había una alta probabilidad de no recuperar la plata. Sabían, en el fondo, que la posibilidad de recuperar era baja. Pero les interesaba que la película existiera y que el mensaje quedara para la historia. Y eso es, yo creo que una de las cosas más valiosas y es lo que más he rescatado de la gente que la iba a ver. Varias veces me han dicho, oye, pero qué maravilla que va a quedar este testimonio para los jóvenes. Cabros, por ejemplo, que tenían 12, 13 años para la insurrección, ahora ya tienen 20. No, en ese momento no entendieron bien lo que estaba pasando. Y ven la película y dicen, esto fue lo que pasó. Entonces, ese valor que es intangible, que es cultural, tiene un precio. Pues, y a veces las personas que tienen alto patrimonio entienden que hay que hacer esa inversión en cultura, en el fondo. Que Lógico, eso es, pues. lógico. Es un impacto que es intangible, pero que a lo mejor es mucho más rentable para una sociedad completa, ¿cachai? Porque ayuda a formar valores, a tener mirada de país distinto. O sea, de hecho, eso es la cultura. Si uno mira todo como con
con número, con calculadora. La cultura es algo que es un saco donde uno mete plata y de alguna forma meter plata, pero es una visión muy sesgada, muy de corto plazo, muy ciega, en el sentido que la cultura es inversión. O sea, tú cuando inviertes en educar, en transmitir ciertos mensajes, ciertos valores nacionales, a nivel de familiares, efectivamente uno está construyendo, así se construye, es como la educación. Uno sería muy tonto pensar que mandar a los hijos al colegio es pérdida de plata. Entonces, yo creo que debe pasar mucho con eso. Pasa. Pero yo comparto contigo, yo soy de la idea de que ojalá encontrar alguna vía de hacer el cine sin que pierda este valor cultural, los valores y las ideas que se quieren transmitir, pero que sea rentable de alguna forma. Porque que sea sustentable en el tiempo y que no tenga que pedir permanentemente el apoyo de personas que estén dispuestas a sacrificar ese capital. Y yo creo que una de las soluciones es reducir costos, en el fondo que no cueste 400, sino que cueste 100, hacer historias más pequeñas, pero que tengan un giro comercial. Al chileno, como está bien estresado, le gusta la comedia, le gusta distraerse, entonces que tenga elementos de entertainment también, que no sea tan densa. Hay que encontrar la fórmula. Yo soy de la tesis que eventualmente la voy a encontrar. Oye, Daniel, y en ese sentido La Fuente es una película en relación a las películas chilenas, es una película barata, salió 500 millones poco, mucho. Me dijiste esta otra, La Ola, que 8 millones de dólares, o sea, esta es un 16avo de lo que te salió a ti, o sea, La Fuente es un 16avo en tema de producción de lo que salió la producción de la Ola. El fondo ¿Cuánto sale a hacer una película en Chile? Sí, estamos 200, 300 millones una película indie normal. Ya. Eso es hasta 400 lo que me gasté yo. El fondo del Estado te pasa a 200. Perfecto. Y la mayoría de las personas no alcanzan con eso. Siempre tienen que andar haciendo coproducciones y buscando otros complementos. Pero en Chile hoy día, para hacer una película bien, estamos hablando de $500,000 a 2. Es una película bien hecha en Chile porque hay mucho pirata también. ¿Me cachai? Que eso también abarata mucho el costo. Si tú no contratás a nadie, lo haces todo sin boleta, lo haces todo en negro, estás reduciendo un 30-40% tu presupuesto. Entonces también hay que tratar de erradicarlo en el fondo, de que el cine funcione de forma más limpia. Y me imagino que ahí está todo el tema de la producción. A veces uno como espectador hace juicio además medio injusto. Oye, esta película se ve media charcha, se ve como que la producción es como de bajo presupuesto, pero efectivamente detrás de eso hay muchísima plata. O sea, crear películas, no sé, yo imagino, no sé, El Gladiador o la misma, no sé, Pasión de Cristo, películas que son del punto de vista de la producción, tienen que ser muy costosas, claro. Oye, desde las cosas que llevan puestas hasta la escena en otros países, son cosas muy costosas. Y cosas que ni siquiera se ven en cámara, que es, por ejemplo, movilizar a todas esas personas. Imagínate movilizar masas de personas, alimentarlas, alojarlas. Sí, es tremendo, es carísimo el cine. El otro día estaba viendo ahí la historia y he mencionado dos películas que a mí me llamaron mucho la atención, como el trasfondo detrás, que es Sonido Libertad, Sound of Freedom, y La Pasión de Cristo. Más allá de la historia en sí, me llama mucho la atención cómo trataron a los directores previo y posterior. O sea, hay una especie como te tratan de silenciar. ¿Tú crees que te va a pasar algo similar? Y me acuerdo perfecto que lo escuché en la entrevista que le hicieron en un podcast a Mel Gibson, que decía que efectivamente lo habían neutralizado. Hollywood dijo, ¿sabéis qué? Chao, para afuera. Y ya no siguió, no lo seguían invitando a películas él como actor. Y después de esa película fue un antes y un después. Lo mismo que el protagonista, que se llama Jim... se me olvidó el... Caviezel, sí. O sea, de eso... Y Mel Gibson le dijo, tú actúas en esta película y olvídate de seguir actuando en películas importantes en Hollywood, porque aquí te van a dejar fuera. ¿Tú crees que te va a pasar algo por el estilo? ¿O a Luis Ñeco, por ejemplo? Guardando las proporciones en todo caso. Claro, guardando las proporciones, porque aquí nuestra industria es tan pequeña y
que pueden intentarlo. Pueden, de hecho, Lucho, en el momento que entró a actuar en La Fuente, lo bajaron de otra película al tiro. Lo llamó el director, le dijo, oye, ¿sabes que tú estás en La Fuente? Esa película facha, no, tú no podés trabajar No lo conmigo. puedo creer. O sea, al tiro, a la semana que salió el teaser público. Entonces sí, efectivamente existe eso. Y olvídate de los fondos, o sea, cualquier búsqueda de apoyo que sea por medio de una comisión de artistas y pares, no va a haber ninguna posibilidad. Sí. O sea, Luis Ñeco fue cancelado. Sí. Fue funado en ese sentido, Claro. por la industria. Pero como te decía, como la industria es tan chica y somos tan poquitos en el fondo, siempre va a haber alguien que va a estar dispuesto a hacerlo igual. O sea, si el proyecto es bueno, es interesante, por mucho que te quieran vetar, la gente quiere trabajar. Entonces, no, es muy difícil que si yo, por ejemplo, tengo capital levantado para hacer una película y empiezo a convocar actores y todos saben quién soy yo y lo que pienso. No, ese weón, no, ese facho. Pero oye, lee el guión, te voy a pagar bien, vamos a hacer una pega. ¿Qué te preocupáis? Entran. Porque son profesionales. ¿Cachai? ¿Cómo fue con Luis Ñeco? Porque no... Esto es percepción, pero no me atrevería a decir bajo ni un respecto que Luis Ñeco es un gallo de derecha. Yo diría que... Él fue de la concertación, votó por el no. Por eso, después, o sea, terminó votando por Piñera. Ya, se mueve ahí. Pero es un gallo quizás de centro. Centro-izquierda. Exacto. Pero bajo ningún respecto es de derecha. O sea, ¿cómo que... porque tú lo invitaste, tú le dijiste, ya, aquí está el guión, me interesa que tú seas el protagonista. ¿Cómo fue esa relación? Y me imagino que además cuantificaron esto, o sea, que iba a haber, o posiblemente iba a haber algún tipo de cancelación, o no sé si Luis lo pensó o no lo pensó de esa forma. Sí, bueno, Luis ya venía de una funa por un tema de violencia intrafamiliar. Entonces, él ya estaba cancelado en Chile, le habían quitado todos sus auspicios de marca, lo habían bajado de todos los proyectos y él estaba haciendo Uber. Entonces, en su momento, cuando yo me acerco a él, pues yo creo que para él fue una oportunidad de volver a instalarse y se alegró en el fondo de que alguien le diera una oportunidad en el fondo. Por eso él también se fue de Chile, porque acá en el fondo todo este concepto de la funa es tremendo. Yo lo encuentro, a mí me carga. Lo encuentro, ese juicio social, lo encuentro de una bajeza tremenda, porque las personas pueden equivocarse, pueden arrepentirse, pagar por sus errores, y eso significa que no pueden seguir trabajando más. Y personas tan talentosas como Lucho, o sea, no me cae en la cabeza. Entonces, bueno, lo convencí con un buen guión, finalmente. Él leyó la historia, vio el personaje que iba a interpretar, protagónico, un héroe. Es súper atractivo, pues, es interesante. Entonces, se entusiasmó al tiro. Y participó activamente en la construcción de la historia y también en construir este elenco, que el elenco de la película es bien bueno. Los actores chilenos le tienen mucho respeto a Lucho. Entonces, que él haya sido el leading character, el personaje principal, lo hacía atractivo. Así que no fue tan difícil conseguir un elenco para la película. Ya, y le ha pasado la cuenta, tú decís, a él, a título personal, la red lo vi en Sin Filtro, o la verdad que tú sabes, o él tuvo esa madurez de decir, ¿sabes qué? Démosle para adelante esta cuestión y sea lo que sea. Asumió, y aparte que él ya tenía en mente su proyecto de irse de Chile. Él está ahora radicado en Lyon. Ya, en Francia. Al sur de Francia. Y está buscando proyectos allá. En el fondo, de hecho, acaba de participar, justo antes de La Fuente, coincidió, participó en un proyecto de $20 millones en Escocia, que se llama Borges and Me, donde él interpreta a Borges. Mira. Increíble. Y con uno es Borges, que es él, y su compañero de escena de película es uno de los actores de Dunkirk. No me acuerdo el nombre del actor. Dirigido y producido por el mismo productor de Little Miss Sunshine, gringo. Otra escala, ¿me caché? O sea, otra escala de proyectos que eso solo se da allá en Europa, en el hemisferio norte, ¿caché? Y eso es lo que él está apuntando ahora, en el fondo, porque sabe que aquí en Chile, independiente de que tenemos una pequeña industria mini, los sueldos son más bajos, está medio funado. Se fue a buscar a los 60 años, a buscar su destino en Europa. Mira, interesante. Daniel, ya para ir terminando, ¿cuáles son tus próximos pasos? ¿Dónde vamos a ver a Daniel Vivanco en los próximos años? ¿Qué proyectos se vienen? Y ahí para que la gente te tengan en el radar.
Como te decía, el proyecto a largo plazo es un proyecto valórico. De construir realmente un discurso que se salga un poco de esta relativización moral que estamos viendo hoy. Tratar de rescatar ciertos principios que son beneficiosos, creo yo, para el bien común. Y la historia en particular o el proyecto no lo tengo claro, la verdad. No sé si probablemente una serie puede ser incluso más rentable que una película. Está muy fuerte el mundo de la serie. Y la idea también es empezar a levantar proyectos en paralelo, porque ir uno a uno también es muy lento. Entonces, ahora estoy como productor en otro proyecto que se graba en abril y que está bien interesante. También va en la misma línea. Ya. Pero ahí estoy como productor y no me gusta tanto ese pega, la verdad. Me gusta más contar la historia, ser el director. Esa parte me gusta a mí, el guión y dirigir. Pero... Perdón, ¿cuál es la diferencia entre el director y el productor? El productor es el que como que está a cargo del negocio. ¿Me cachai? Ve las plata, la estructura jurídica, el flujo, Perfecto. los contratos. Ese es el productor ejecutivo. Y el director ve la parte artística creativa, Perfecto. que es la parte más lúdica, por así decirlo. Pero es el responsable al final del proyecto. Al final, si la película quedó mala, es culpa del director. ¿El director es jefe del productor? No. ¿Son socios? Están al mismo... Casi, pero no, por lo general... en Estados Unidos, por ejemplo, si tú te fijas en los Oscars, el último premio que se entrega es a la mejor película. Ya. Ese premio a la mejor película es el premio al productor. Porque en Estados Unidos el productor es el que arma la película. Él tiene las lucas, tiene las redes, puede comprar un guión, contratar a un director, juntar el equipo, hagan esto. Él es el dueño del proyecto. Perfecto. Entonces en Estados Unidos por lo menos el director está abajo del productor. Perfecto. Ahora, acá en Chile suele pasar que coincide el productor con el director porque... por las características de nuestro mercado, en el fondo, que solemos hacer muchas cosas con poco. Y como lo que pasó en La Fuente, que yo soy productor y director. Pero sí. A veces y hay distintos tipos de productores, porque ahí te estoy hablando del productor ejecutivo. Pero también está el productor como de terreno, que es ese está abajo del director, que es el que coordina el set, el que se consigue el transporte, que coordina, ¿me caché? Ya. Ese es un productor que se llama productor general, que es otro tipo de productor. Perfecto. Bien, Daniel. Oye, muchísimas gracias por esta conversación. Me gustaría que dijera ahí unas palabras finales para invitar a la gente que nos está viendo a ver esta película, recordar un poco dónde están en los cines, por lo menos hoy. Ahí entendimos que a veces cambia, la sacan o al revés, o idealmente que pongan más horarios para verla, pero hoy en día, ¿dónde se puede ir a ver La Fuente? Bueno, La Fuente está en Cinépolis, está en Cinemark y está en Cineplanet, en distintas salas de Santiago y en Viña. Lamentablemente ya no estamos en regiones, solo en Santiago y en Viña del Mar. Y los invito a ir a la película. La gente que ha ido ha salido muy emocionada, muy conmovida. Es una historia bonita, profunda. Y es importante que vayan cuanto antes, porque el cine chileno vive al día a día. Si nos va mal, una semana nos van a sacar. Si nos va bien, puede que estemos una tercera semana. Así que vayan al cine, por favor. Buenísima, buenísima. Ahí dejamos a todas las personas que están viendo, las dejamos invitados a ir al cine. Yo me comprometo a ir en los próximos días a ver la película porque me interesa muchísimo conocer la historia y nuevamente muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias a ti por la invitación.